Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación sobre lo que trabajamos en la actividad propuesta esta semana. Si ustedes se acuerdan, para esta semana en Classroom se les dejó una actividad pues donde se les pedía por favor que leyeran sobre los sistemas de órganos y también pues que eh, intentamos explicar algunas afirmaciones que tenía la lectura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues iniciar con la fecha el tema del objetivo. El tema de hoy pues vamos a ver sistemas y aparatos de órganos y el objetivo es reconocer la importancia de los sistemas y aparatos de órganos en la organización de los seres vivos, ¿sí? Recordando pues que estamos viendo esa organización a nivel interno desde las células, los tejidos, los órganos y finalmente los sistemas de órganos. Sabemos también en este caso que las células van a formar tejidos, ¿cierto? Y estos tejidos corresponden a un conjunto de células especializadas, organizadas y diferenciadas para cumplir una función. Estas células tienen que estar unidas para poder funcionar. Luego, diferentes tipos de tejidos se van a reunir para formar diferentes tipos de órganos que a su vez van a cumplir una función específica, aunque un poquito más general en el cuerpo humano. Y finalmente vamos a tener los sistemas de órganos. Pero ojo, los sistemas de órganos o los aparatos de órganos son conjuntos de órganos que van a trabajar en pro de una misma función. Estos conjuntos de órganos no se van a unir para formar un superórgano, no. Son órganos que en su posición en el cuerpo donde estén van a trabajar en pro de cumplir una de las funciones vitales del cuerpo. Respiración, circulación, excreción, reproducción, nutrición, bueno, en fin, las que tengamos. Entonces, puntos a tratar en este tema. Los seres humanos, ciertos organismos multicelulares complejos o pluricelulares complejos, tienen sistemas de órganos que trabajan en conjunto para realizar los procesos que los mantienen vivos. ¿Por qué tomamos como ejemplo al humano? En este caso, todos los mamíferos vamos a presentar sistemas y aparatos similares, es decir, los mismos, aunque pues con unas pequeñas variaciones en cuanto a órganos. En el caso de aves, peces, anfibios y reptiles también, ¿sí? Pero pues obviamente podemos tener un órgano diferente, seccionado de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, las aves tienen un órgano que se llama la siringe, que es el órgano del canto. Nosotros no tenemos ese órgano, ¿sí? Pues porque nosotros no tenemos el canto de las aves. Entre los mismos mamíferos, no sé si ustedes sepan que el estómago de la vaca está seccionado en 4 partes. El de nosotros no, pero el de la vaca tiene que estar seccionado en 4 partes porque tiene que cumplir un proceso digestivo mucho más complejo. Entonces, hay variaciones entre los animales, pero en general todo va a funcionar bajo estas reglas. El cuerpo tiene niveles de organización que se construyen unos sobre otros. Las células constituyen tejidos, los tejidos constituyen órganos y los órganos sistemas de órganos. Es lo que les expliqué ahorita, los niveles de la organización interna. Nosotros podemos estudiar los cuerpos de los seres vivos pluricelulares desde sus células o desde sus tejidos, sus órganos o sus sistemas y aparatos. Y como les he venido repitiendo varias veces, el que sea pluricelular no implica que cumpla con todos los niveles. Tenemos organismos pluricelulares que no van a formar tejidos como las esponjas. Tenemos organismos pluricelulares que no van a formar tejidos, sino el micelio, como los hongos. En el caso de las plantas, van a formar tejidos, van a formar órganos, pero no sistemas de órganos. Y en el caso de los animales, pues ya vamos a tener sistemas de órganos. ¿Listo? La función de un sistema de órganos depende de la actividad integrada de sus órganos. Entonces, era lo que yo les decía. Es necesario que para que el sistema cumpla su función, todos los órganos trabajen cumpliendo una parte de esa función, ¿sí? Por ejemplo, la función de la digestión. Nuestro sistema digestivo está conformado por varios órganos, ¿cierto? Entonces, en la función de la digestión voy a tener varios órganos involucrados y estos órganos lo que van a hacer es cada uno cumplir una función diferente para que el proceso de la digestión se realice. En la boca, desde que los dientes y la saliva trituran los alimentos y los ablandan, el esófago que permite el paso, el estómago donde se realizan la formación del bolo alimenticio, hasta que pasa por los intestinos donde se absorbe y finalmente el intestino grueso donde se desecha. Cada órgano va a cumplir una función diferente, pero en pro de la misma megafunción, ¿sí?
Entonces, en el proceso de digestión, para que se dé, pues hay varias subtareas. La trituración, la absorción, el desecho, en fin, todas las funciones que puedan estar en el sistema digestivo. Y así con todos los sistemas. La supervivencia del organismo depende de la actividad integrada de todos los sistemas de órganos, con frecuencia coordinada por los sistemas endocrinos y nerviosos. Entonces, no nos sirve tener un sistema de órganos que funcione solo. Estos sistemas de órganos también tienen que relacionarse entre ellos para que el organismo se mantenga vivo. ¿Sí? Es decir, que para que el organismo se mantenga vivo y saludable, todos los sistemas tienen que estar trabajando. Por esa razón, cuando hay un fallo en alguna de esas funciones vitales, las personas se enferman. ¿Sí? Si tú tienes un fallo en tu proceso de circulación o en tu sistema circulatorio, eso va a afectar también a los otros sistemas. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una falla cardíaca, un problema cardíaco, va a tener fallos en sus otros sistemas, probablemente en su sistema muscular, ¿cierto? Probablemente en su sistema respiratorio. O una persona que tenga problemas de respiración no va a poder correr, su corazón va a tener que esforzarse más. ¿Mm? Entonces los sistemas también tienen que trabajar integrados para que el organismo se mantenga vivo. Es decir, que básicamente no me sirven células que trabajen aparte, tejidos que trabajen aparte, órganos que trabajen aparte o sistemas que trabajen aparte. La idea de que el cuerpo y el organismo se organice, valga la redundancia, por niveles, nos va a permitir que todo funcione como un mecanismo, ¿sí? Como un mecanismo integrado. Entonces, esto correspondería a la primera parte de la explicación. Muchas gracias, chicos.